empiezo otra vez a toser. Pues bueno, ya vi que dos compañeros nada más, vi que hicieron una actividad, la primera actividad en la diferencia, en donde incluso nos piden qué especies de ¿cómo nos dice? De clasificación de bienes conocen, según el Código Civil, el concepto de bien, y también en ese sentido vi en la plataforma que les piden la diferencia entre derecho real y derecho personal. Y fíjense que aquí yo veo que les hace falta el recordar el concepto de derecho real y derecho personal. Decíamos ayer, el derecho real es un poder jurídico que se tiene sobre una cosa que nos da la posibilidad de usar, disfrutar, disponer de ello, y cuyo derecho es oponible a todo el mundo. Entonces, si nosotros vemos desde esa óptica, el derecho real es distinto al derecho personal. Y decíamos, no hay que confundir la obligación con el derecho personal. El derecho personal es visto, si ustedes ponen en sus notas acreedor una línea deudor, esos son los dos sujetos que van a participar en la obligación. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista del acreedor, que tiene la facultad de poder exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer, se llama derecho personal, porque le corresponde al acreedor. Entonces, si ustedes hacen una columna y ponen derecho personal o derecho real y luego derecho personal, como quieran, encuentran las diferencias. El derecho real es un poder jurídico sobre una cosa. En el derecho personal es una relación entre quién, entre el acreedor y el deudor. Déjenme darle entrada a sus compañeros. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, esa es la primera diferencia. El derecho real es un poder absoluto. En cambio, el derecho personal es un poder relativo. Estoy dando entrada a sus compañeros porque si no, nos estamos perdiendo lo que les digo. Profesora, yo ingresé desde las 8 y no me daba entrada. No, es que sabe que ingresé con una máquina, si tiene usted razón. Ingresé con una máquina y estaba otro profesor. Ingresé con una máquina distinta a la mía. Esa fue la circunstancia. Y yo estaba muy confiada y resulta que no. Sí, disculpen. Eso aquí. Ese es el problema. Bueno, entonces decíamos, en esa tesitura que nosotros analizamos, el derecho real y el derecho personal, encontramos también que desafortunadamente en el derecho real es un derecho erga omnes, es decir, que se puede oponer a todo mundo. En cambio, en la obligación no tiene esa característica. El derecho personal, entonces, el derecho real lo tiene que respetar todo mundo,
Nadie anda por la calle diciendo, mira, esto es mío y respétamelo, es mi derecho real que tengo sobre esta cosa. No, nadie anda así, pero sabemos que debemos de respetar las cosas que no son de nuestra propiedad. En cambio, en el derecho personal encontramos que lo único que le puede exigir al acreedor al deudor cumple, pues es el acreedor, pues por ese vínculo jurídico que se da de uno y otro. Entonces, como ven, el derecho real otorga un derecho al titular de poder disponer del bien, pero el derecho personal no puede disponer, como en el derecho romano, de la vida del sujeto deudor. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues exigirle que pague. ¿Y cómo lo puede hacer? Coactivamente, acudir ante los tribunales. Entonces, es diferente uno y otro. Ahora, adelantando y resumiendo, porque estamos tratando de resumir el curso en este periodo tan corto que tenemos, pero decíamos, encontramos nosotros que un otro punto importante, eso es para que vean la diferencia, porque encuentro que no sabemos distinguir la diferencia entre derecho real y derecho personal. Y les decía, para quienes hicieron la actividad en la plataforma que vi, pues también tienen esa falla. No hacen la distinción entre uno y otro. Yo creo que así nos queda claro. Y por eso quise tocarla, para que ustedes, por si tenían esa laguna en el conocimiento. Bueno, siguiendo entonces con la unidad. Nuestra unidad marca concepto de obligación, nos señala los elementos de la obligación. Dijimos, los elementos de la obligación son los sujetos, el objeto, la relación jurídica. Repasamos nuevamente, los sujetos es el acreedor y el deudor. También se le llama al acreedor sujeto activo y al deudor sujeto pasivo. ¿Por qué se le llama activo? Porque el acreedor es el que tiene la acción, la facultad de poder exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación. En cambio, el deudor es el que debe de realizar la conducta en favor de su acreedor. Pero fíjense, en el caso de los sujetos, vimos así todo, pero los sujetos en una obligación pueden ser unitarios o pueden ser plurales. Cuando hablamos de unitarios es que tenemos un acreedor frente a un deudor. Es una relación común, es una relación simple, es una relación que no se nos complica. El problema surge cuando tengo, por ejemplo, un acreedor con varios deudores. Y cuando eso sucede, cuando tengo un acreedor con varios deudores, ya no estoy hablando de una obligación simple. ¿Qué estoy hablando? Estoy refiriéndome a una obligación que es necesariamente compleja. Pero también puede complicarse más la obligación teniendo acreedores, varios acreedores con un deudor o varios acreedores con un deudor. O todavía más complejo, varios acreedores y varios deudores. Bueno, cuando tenemos esa situación en los sujetos de la obligación, ¿qué es lo que nos sucede? Eso nos puede dar lugar a dos circunstancias. Una, que es la solidaridad o la mancomunidad. La solidaridad, vamos a poner el ejemplo, tenemos un acreedor, fíjense que ustedes pueden ir haciendo su esquema, un acreedor, una rayita, un deudor, luego otra rayita hacia abajo, otro deudor, mínimo dos, para que no se compliquen. Entonces, ahí está compleja la relación jurídica. Un acreedor con
dos o más deudores. Cuando se complica, entonces, el otro ejemplo sería acreedor, deudor y varios acreedores, dos o más acreedores, unidos con un deudor, ¿no? Cuando se da esta situación, repito, surgen otras instituciones que se llaman la solidaridad o la mancomunidad. Después vamos a referir a ella, pero para que ustedes entiendan, hay solidaridad cuando hay una pluralidad de sujetos activos o pasivos respecto de una misma obligación jurídica y en donde, si es una complicación en la parte activa, los acreedores, cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir el monto total de la obligación. O cada uno de los deudores, si son los deudores frente a un acreedor, cada uno de los deudores tiene el deber de pagar el monto total de la obligación. Y nosotros, por ejemplo, Perdón que le Profesora, ¿le podría pedir al compañero que apague su apague su micrófono? Sí, su compañero, por favor, o si no les voy a silenciar y no quiero, porque me gusta que ustedes interactúen. Saúl, tiene usted abierto su micrófono, Adriana también ya lo tenía. Romanillos, por favor, cierre su micrófono. Quirós, su micrófono. Quirós. Es Quirós el que se está escuchando el audio, profesora. Sí. Y es que ahorita yo estoy aquí en la facultad y está el... Profesora, ¿se refería a mí, Adriana, o hay otra? Es que yo tengo mi micrófono apagado. Ajá. No, era Quirós. No se preocupe. A ver, déjenme ver, estoy viendo a todos. Y les agradezco que todos hayan ingresado con apellido, ¿eh? Algunos todavía no, pero eso nos ayuda más. A ver, ¿dónde está su compañera Ordaz? No, o compañero, ¿no? ¿Qué es? ¿Ordaz? Buenos días. ¿Ordaz Bonilla? Así es. Ok, a ver, es que veo otro nombre ahí, pero bueno. Hay que checar bien si está su nombre. Es Cristian, es que yo ya no alcanzo a ver, discúlpenme, Cristian. Bien, entonces imagínense ustedes que su compañero, como lo decíamos ayer, me prestó el $1,000,000, pero además también me lo prestó en compañía de su compañera, de su compañero Adrián Martínez Aranda. Adrián, usted nos presta el $1,000,000 a los dos. Si se pacta solidaridad, usted puede reclamar el pago a cualquiera de los dos. Es decir, Carmen o Adrián tienen la obligación de pagar el monto total de la obligación. Y si viene conmigo y me dice, a ver, págueme el $1,000,000, yo no le puedo decir, ay, no, fíjese, ¿por qué vino conmigo? Vaya con Adrián. Usted dice, yo le escogí a usted, usted pactó solidaridad y yo escojo a quien quiera para que me pague. Punto. Fíjense, eso es solidaridad. Somos dos, pero estamos unidos en solidaridad con el acreedor. Por eso la prestación es por entero. En cambio, por eso les dije, la solidaridad significa que hay una pluralidad de sujetos activos o pasivos y en donde, si tenemos sujetos plurales activos, cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir el monto total de la prestación. Si tengo pluralidad en los sujetos pasivos, o sea, en los deudores, entonces cada uno de los deudores se compromete a pagar el monto total de la obligación. Eso significa solidaridad, porque la palabra solidaridad viene del latín solidum, o sea, por entero, que no se puede fraccionar. Ahora bien, cosa diferente sucede cuando, perdonen que aquí en la facultad se les ocurrió podar el pasto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, Sí, profesora. Me da tentación el ruido. Bueno, entonces les decía yo a ustedes que en el caso
de que nosotros tengamos no solidaridad, sino que se haya pactado mancomunidad, y entonces vamos a la inversa. Su compañero Bonilla nos prestó a Adrián y a Carmen el $1,000,000, pero pactamos mancomunidad. Y la ley establece entonces que hay mancomunidad o simple mancomunidad, o hay mancomunidad cuando, teniendo una pluralidad de sujetos acreedores o deudores, cada uno de los acreedores, en el caso de la pluralidad de sujetos activos, cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir una parte proporcional del crédito, no la totalidad, una parte. Y si estamos hablando de deudores en donde se pactó mancomunidad, entonces cada deudor está obligado a pagar una parte de la deuda, no la totalidad. Si las partes, los que intervienen, los deudores, por ejemplo, en el caso que estamos planteando con su compañero Ordaz, si él nos presta $1,000,000 a Adrián y a mí, entonces, y pactamos mancomunidad, y nada más dice mancomunidad, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces lo que va a suceder es que tu compañero Cristian va a venir a exigirme a mí, ¿cuánto? $500,000. Y si me dice págueme el millón, le digo no, porque pactamos mancomunidad y yo solamente debo 500. Los otros 500, cóbreselos a Adrián. Esa es la diferencia para que ustedes vean entre lo que implica la solidaridad y la mancomunidad. Cuando tenemos sujetos activos o pasivos plurales. Cuando hay un acreedor y un deudor no pasa nada. O sea, el deudor solo responde de sus obligaciones. Y ya veremos las reglas de la solidaridad y la mancomunidad, las más importantes, porque pues también lo que decíamos, el curso, pues implica ir avanzando en los temas. Pues bueno, entonces, ustedes ven esa estructura. Entonces dijimos, tenemos en los elementos de la obligación sujetos, que pueden ser unitarios o plurales. Si son plurales, abran su llave, nos puede dar lugar a solidaridad o bien a mancomunidad. Activa o pasiva según sea el caso. Ahora bien, decíamos el objeto de la obligación. Y dentro del objeto de la obligación, nosotros veíamos, lo vimos ayer, estamos repasando rápidamente, el objeto directo y el objeto indirecto y la cosa material. El objeto indirecto, es crear y transmitir derechos y obligaciones. Dime que le estoy dando entrada a alguien, pero no. Y bueno, entonces ya ayer señalábamos también en el otro tipo de objeto y señalábamos también en la cosa material que decíamos, ¿qué pasa con la cosa material que forma parte del acto jurídico que debe de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable y estar dentro del comercio? Eso ya lo vieron ustedes en acto jurídico. Se replica aquí, pero lo tienen que recordar. ¿Qué significa que existe en la naturaleza? Pues que lo podemos percibir a través de los sentidos. Esta mesa, esta computadora, este celular que tienen en la mano, etc. Significa existir en la naturaleza. Sin embargo, fíjense ustedes, se permite que puedas realizar una obligación o un contrato sobre un objeto que no existe en este momento, pero puede llegar a existir. No existe, pero puede llegar a existir. Por ejemplo, imaginen ustedes, estamos en ¿qué? En junio ya. Qué barbaridad, se ha ido el año. Imagínense que en esta mitad de año las grandes empresas están ya comprando lo que van a vender para Navidad.
así es la vida económica. Ya tienen lo que van a comprar. Entonces, imagínense, ahora vamos a su compañera Adriana Cruz, que Adriana Cruz, vamos a pensar, Adriana, que usted, sí, Muñoz Ramírez, dígame. ¿Sí? Profesora, ¿qué pasa ahí con los registros de marca o la propiedad intelectual que físicamente pues no existe en la naturaleza, pero ese puede ser también sujeto de obligaciones? Claro. Todo el producto del intelecto humano que cae dentro de los derechos de autor, efectivamente, pues son derechos que se dan mientras están en el intelecto y no se materializan, pues no. En el momento en que se materializan, por supuesto que surge toda la normatividad de derechos de autor y por lo tanto se le atribuye la titularidad, el derecho patrimonial, el derecho para la explotación, etcétera. Entonces, y el derecho personalísimo, el de autor que no puede transmitir, ese siempre va a ser del autor, pero lo que sí puede transmitir, por ejemplo, es la parte de explotación de ese derecho, o sea, lo que llamamos la parte patrimonial de los derechos de autor. Pero hasta que se materializa, porque imagínese usted, si yo les digo en este momento, ¿saben qué? Que queremos un nuevo himno nacional. Imagínense que a alguien se le prenda el foco y diga, quiero un nuevo himno nacional. Empiécenlo a hacer. Mientras no se materializa, pues la persona está poniendo en juego todo su intelecto, sus conocimientos musicales, sus conocimientos históricos, sus conocimientos de composición, etcétera. Pero en el momento en que lo materializa, aunque si se lanzó un concurso, aunque no gane el concurso, pues ya son derechos de autor, pues ya lo materializó, ya lo plasmó la obra. Y ahí surge el derecho. Y en consecuencia se le da la autoría, que es un derecho personalísimo que va a ir innato a su autor, dicen unido a él, pero además tiene el derecho a la explotación, que es el que puede transmitir. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, les decía yo a ustedes para que entiendan de que puedo celebrar un contrato sobre un objeto que no existe en este momento, pero va a llegar a existir. Y también es cierto a lo mejor lo que me quiso preguntar, no sé, su compañera, o su compañera me preguntó. Sí. Es que yo le pueda contratar a usted a que me haga el nuevo himno, que no existe en este momento porque usted lo va a poner. Va a poner todo su intelecto y va a ver si puede ser. También. Y hay obligaciones derivadas de ese contrato que hay que cumplir. Ahora bien, lo que les decía a ustedes, ahí voy, les voy a poner el ejemplo, perdón. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros encontramos que su compañera, ya se me fue, su compañera Adriana Cruz, decíamos, ella es dueña de una empresa que realiza abrigos de 100% lana virgen australiana. Y hoy, en este mes de junio, está vendiendo ya a Liverpool, a Palacio de Hierro, le dice, quiero 1000 abrigos de estas tallas, 1000 de cada talla, en los diferentes colores. Por tienda. No tiene si quieren ustedes 10,000 abrigos, vamos a pensar. Ella no los tiene. Pero van a llegar a existir. No existen en este momento, pero van a llegar a existir. Y puede celebrar el contrato, por supuesto. Sí, Villegas, perdón. Sí, buenos días. Aquí me salta una duda. ¿Se puede hacer un contrato futuro, por ejemplo, con los agricultores? El maíz, Sí, ¿no? sí.
Se hace el Sí. contrato y para septiembre se va a entregar Sí. 100 toneladas de maíz. Pero vienen las lluvias y exceso de agua y se echa a perder ese maíz. Ujú. Está dentro del contrato, él tiene una obligación para entregar ese maíz, pero ya no fue cuestión de él. ¿Qué pasa? A ver, miren, ese tipo de contratos que se celebran en todos los productos del campo, productos agrícolas, no se celebran así contratos tan sencillos como el que usted me está diciendo. Es un contrato de compra de esperanza. O puede ser este otro. Pero normalmente, o sea, ya los agricultores saben que deben de celebrar un contrato de compra de esperanza. Nada más que el contrato de compra de esperanza sí es más, se castiga más el precio. Imagínese usted efectivamente que voy y veo la milpa, todo el sembradío de milpa de una persona, veo que está en buenas condiciones, que climáticamente están bien, vamos a pensar que es de riego, porque con la sequía ahorita estamos en un riesgo terrible, ¿no? Pero vamos a pensar que son cultivos de riego, para no complicarnos la existencia. Entonces voy y veo, y como soy conocedora, digo, no es cierto, pero pienso, entonces yo digo, bueno, le compro a usted toda la producción de maíz que he pesado y le doy tanto. Fíjense, eso es de compra de esperanza. En el contrato de compra de esperanza, el comprador lleva el riesgo. Si se pierde la cosecha o si es menos la cosecha, ya perdió el comprador. Por eso paga muy barato el precio, porque él lleva todo el riesgo. Entonces, el campesino lo que hace es, por lo menos dice, efectivamente, no sé si se me va a dar, venga una plaga, venga un huracán, lo que está pasando en este momento, o una tormenta tropical, qué sé yo. O sea, estoy expensas a todos esos casos fortuitos o casos fortuitos. Entonces, hago mi cuenta, invertí tanto y necesito una ganancia mínima. No, yo quisiera ganar lo triple, pero no. Entonces puedo celebrar este contrato y recobro mi inversión con una ganancia, no la deseable, pero ya aseguré, ya me pagan en este momento. El día del corte ya viene la persona con su personal y con contrata y hacen el corte. Si se pierde, pues perdió el comprador. Pero si no se pierde y se da una buena cosecha, ganó el comprador. Ese es el contrato que celebra, el contrato de compra de esperanza. Pero si se pacta el otro que usted me está diciendo, en donde se comprometió a entregar tantas toneladas, fíjese, de maíz, y no está unido a que va a ser de la cosecha, tiene que pagar y tiene que entregar las toneladas de maíz. O sea, ahí depende de la estructuración del contrato. Por eso el contrato es la base. Si mi contrato dice, me comprometo a entregar tantas toneladas de maíz en septiembre, ya te fastidié la vida. ¿Por qué? Porque suceda lo que suceda, tú me vas a dar eso. Pero si yo digo, te vendo lo que voy a cosechar del terreno, identifico de qué terreno, identifico de qué todo, y en ese se da un caso fortuito, me libera de la obligación, ya no tendría que entregarlo, sin responsabilidad, o sea, no tengo que indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. Entonces, de ahí la importancia de la materia de la obligación y de la materia del contrato, que nosotros redactemos adecuadamente los contratos. Sí, Maribel. Profesora, hoy en la actualidad, bueno, para dar un contexto, yo trabajo en la central de abastos de la Ciudad de México. Hoy en la actualidad hay varios tipos de contratos respecto a la materia que usted está mencionando. ¿Sí? Hay un contrato donde el comprador pacta con el campesino de manera directa. Cuando compra, cuando apenas está esta planta de cualquier, ¿no? Y da una parte
Está muy viciado el audio. Me imagino que ese es el contrato. Maribel, casi no le escuchamos, está muy viciado su audio, no le entendemos. ¿Ya se oye? Yo creo que se está en dos dispositivos. No. Bueno, no sé. Lo intervengo más. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que ese es el contrato de compra de esperanza es ese. El otro también es, como dice su compañera Maribel, efectivamente, puede darse el caso que una vez que la persona revisa cómo está el plantío de los diferentes productos, en la época que se supone ya debe de más o menos evaluarse si va a haber una buena cosecha o no, y compra la producción y da un adelanto. Y se espera al segundo pago en el momento en que se dé ya la cosecha, el corte. Entonces, pues sí, ese es otro tipo de contrato también que es muy común, pero ahí también hay que pactar estrictamente bien qué va a suceder con el riesgo, es decir, en el supuesto de que no se tenga la cosecha esperada, sobre todo que se pierda, porque en el caso de más menos, pues eso lo pueden arreglar, pero la pérdida es lo que tiene que estar bien planteada, bien estructurada. Y si no lo pactaron, entonces se aplicará la teoría de los riesgos. Y la teoría de los riesgos nos dice que las cosas, entonces, si se pierden por caso fortuito o fuerza mayor, que son dos cosas diferentes, uno es caso fortuito y otro es fuerza mayor, entonces la consecuencia será que no hay responsabilidad para el sujeto deudor. No tiene por qué indemnizar. ¿Bien? Muñoz Ramírez. Profesora, en el caso que mencionaba de Adriana de los abrigos, sí. ¿Ese sería un contrato de promesa de compraventa? No, esa es una pregunta. Es de compraventa. Se llama en materia mercantil, cae dentro de la materia mercantil y sería contrato de suministro. Ok, y en el caso de que mencionaba ahorita de formular bien el contrato, si lo definen perfectamente como usted mencionaba, de qué predio y sucede una eventualidad como ahorita tenemos el huracán, sí. Ese es un excluyente de responsabilidad, ¿verdad? Y sí. Libera, como usted bien mencionaba, al sujeto del cumplimiento de la obligación. Esa sí. Sería, o sea, es una forma que nosotros tenemos que hacer que el contrato quede perfectamente especificado en todas sus cláusulas para no tener esos inconvenientes. Sí, así es. Ya lo verán en contratos. Pero así es. Bueno, gracias. Muy bien. No, profesora. Sí. Hoy en día ha surgido aquí en esta rama del comercio un contrato en el cual las empresas del extranjero, por ejemplo, ahorita está muy en boga, la parte baja de Texas no está produciendo así como que buena cantidad de alimentos y están bajando las empacadoras a la parte baja de la República y lo que hacen ellos es celebrar un contrato de yo te compro tu huerta como esté, si tiene apenas brote como esté, pero me la vendes asumiendo todos los riesgos, es decir, o sea, si se pierde la cosecha por una granizada, por una inundación, no hay ningún tipo de responsabilidad para la persona que les está vendiendo. Ellos cuidan la planta, ellos la abonan, ellos la cuidan, ellos la podan, ellos le dan todo el cuidado, la empacan y están pagando ahorita en dólares. ¿Ese cuál sería? ¿Qué tipo de contrato sería? Porque en este caso el riesgo no es para el que está el campesino, el riesgo lo asume la parte compradora, que es la empacadora que está bajando de Estados Unidos a México. Eso se llama contrato de cosa esperada. Compra de esperanza. Ese es el contrato de compra de esperanza. Y saben, ese contrato, bueno, no sé, ese contrato también se utiliza en varios estados de la República, no es nada más, bueno, en la Ciudad de México se trabajó mucho, en el área de Xochimilco, en Tláhuac, etcétera.
entonces cuando había tanta producción. Pues hoy casi no, por eso todavía está en el Código Civil. Ese es el contrato de compra de esperanza que van a ver ustedes en el próximo curso. Pero además también, mire, de años, la producción de mango, Manila, por ejemplo, en Veracruz se compra así, la producción de piña en Veracruz y en Tabasco se compra así, la producción de mango, el Ataulfo, que es de Chiapas, se compra así, la producción de cacao se compra así en Oaxaca, y son contratos que son fundamentales, el de contrato de compra de esperanza. Sí, ay, su compañero, ¿usted se apellida Tío? Hoy le di entrada. No. Porque... Es que desde ayer quise entrar y no pude, profesora. Por eso, porque okay. yo es que no dije, ¿se apellida Tío o me está jugando una broma? No, entonces, es que no es mía. Ajá. Yo me llamo Rafael Alcántara. Ajá. Y yo como pasé mi lista, o sea, yo hago mi lista. Hoy di entrada, precisamente porque vi que se reportaron varios a la coordinación diciendo que no daba entrada, y sí le dije a la coordinadora, pues sí, porque hay nombres que no identifico que sean los correctos. Entonces, pues yo, el problema que tenemos es que a veces entra persona malosa y a la hora de la clase pues nos hacen bromas. Entonces, por eso tiene que estar identificado el nombre, apellido paterno, materno y nombre para saber quiénes son los que están ingresando. Prometo mañana cambiarla, es que no es mi computadora. Ajá, sí. Yo soy Rafael Alcántara, profesora. Sí. Tengo una duda. Yo estaba leyendo el material de obligaciones de la plataforma y tengo una duda. Bueno, con respecto al objeto, dice el material que respecto al objeto puede ser una conducta que es de hacer, dejar de hacer o dar, pero también dice que, por ejemplo, en el artículo 1825 del Código Civil, que es una cosa objeto que puede ser una cosa como tal, ¿no? O sea, un objeto físico como tal. Entonces, ahí está mi confusión. ¿Lo debo de tomar como una o como otra o como las dos cosas? No, mire, a ver, por eso en la clase pasada, como usted no estuvo, dijimos, el objeto de la obligación lo vemos en tres aspectos: el objeto directo, el objeto indirecto y la cosa material. En uno de ellos encontramos la conducta que el sujeto debe realizar, que es una conducta de dar, una conducta de hacer o una conducta de no hacer. Y el otro, el objeto directo, es indiscutiblemente crear derechos y obligaciones. Todas las obligaciones generan derechos y deberes. Pero otra parte del objeto ya se refiere estrictamente a la conducta que el sujeto deudor tiene que realizar. Y esa conducta puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Le voy a poner un ejemplo. Un contrato de arrendamiento. Usted renta un departamento. Usted es el inquilino. Yo soy la propietaria. Ese es un contrato. Muy bien. ¿Genera obligaciones? Sí. ¿Qué tipo de conducta, qué conducta tiene el inquilino? Una obligación de dar. ¿Cuál es? Pues usted me tiene que pagar la renta, me tiene que entregar mes con mes la renta, y esa es una obligación de dar. Tiene que pagar la renta, pero también tiene obligaciones de no hacer, es decir, no puede destruir, no puede cambiar la estructura del departamento. Usted dice, tiro la barda y tiro este muro y entonces ahora hago grande la sala de comedor y quito esa recámara que me sobra. No, usted no lo puede hacer. Debe de abstenerse de hacerle modificaciones a la localidad arrendada. Ahora, si en el contrato de arrendamiento pactamos que es unifamiliar, fíjense, eso ahora en la Ciudad de México así sucede, celebramos contratos de arrendamiento para familia unifamiliar, o sea, el papá, la mamá y si acaso los hijos.
pero no puede venir a vivir aquí a este departamento que yo le estoy rentando, su hermano que lo sacaron de su casa, su sobrino que viene a estudiar, porque en el momento que usted incumple eso, le rescindo el contrato. Porque es unifamiliar, dice una familia. Y el hecho de que ingrese otra, es más, ni la suegra ni el suegro, imagínense ustedes. Entonces, ahí, por ejemplo, esa es una abstención. Te debes de abstener de permitir el uso y goce o ingresar para reuniones, para fiestas, para eso sí pueden ingresar, pero no para que se queden a vivir. Tampoco, por ejemplo, cuando se renta, si es usted solo, digo, es para una persona sola. Y usted después se une en concubinato o se casa, pues no puede entrar su pareja si no me pide la autorización, porque incumpliría con la obligación. Entonces tiene obligaciones de no hacer, no cambiarla, no modificar la estructura del departamento, no tener animales, por ejemplo, son abstenciones. Okay. Profesora, Gracias. ahí en las conductas de no hacer también, por ejemplo, puede entrar la de no subarrendar, ¿verdad? Ni subarrendar Sí, a otra persona, ni subarrendar una parte, como puede ser ahorita para un Airbnb. La habitación, ajá. Sí, así es, que eso lo hacen muy común, ¿no? Alguien renta y después hacen lo que, como dicen, ay, no sé cómo le dicen, pero bueno. Los famosos rooming, ¿no? Exacto, eso. O bien que también lo hacen para Airbnb, que yo estoy rentando aquí y entonces publicito como tengo 2 habitaciones que puedes venir ¿no? Y en ese inter, pues me voy con mi tía mientras tú disfrutas del departamento, mientras gano yo. ¿Me explico? Entonces todo eso no lo puedes hacer. Son abstenciones. Bueno, entonces... Profesora, una pregunta. Sí. Con respecto a la actividad 1, es un ensayo, ¿verdad? ¿La actividad 1? De la unidad 1. Sí, la que se refiere del artículo constitucional, ¿no? Sí, compañera, es un ensayo. Ah, ok, sí, perfecto. Sí, sí, es un ensayo. Tomando en cuenta lo que vimos la clase pasada, que es un deber en sentido amplio, que es una obligación y que es un deber jurídico en sentido estricto. Y en base a eso, ustedes desarrollan todo. Ahora, si quieren profundizar, la obra del maestro Gutiérrez y González, les decía yo ayer, es la que amplía un poco más. Esto es para reforzar el conocimiento. Entonces, pero bueno, nosotros decíamos, en el caso de su compañero que nos preguntó también, el objeto considerado como cosa material nos faltó. Es decir, decíamos, y por eso estábamos mencionando esto, si yo celebro un contrato sobre la venta de esos abrigos que no tengo en este momento, pero que ya me los están pidiendo, ya me hicieron el pedido y yo los tengo que hacer, tengo que poner a toda mi maquinaria, mis empleados y todos para que por lo menos en octubre, fines de octubre, yo ya haga mi entrega de los abrigos y puedan estar ya a la venta. Entonces, no existen, pero van a llegar a existir. No existen en este momento, pero van a llegar a existir. Y lo que decíamos también en el caso del contrato de compra de esperanza, no existe el fruto, pero va a llegar a existir. Y efectivamente, el dueño de la parcela cultivable, de la huerta, pues se encarga de seguir cuidando esa producción y debe de entregarla una vez que se dé la producción al comprador, que es el que está asumiendo todo el riesgo. Pero en este momento celebran el contrato y no existe todavía el fruto, por ejemplo. Si ustedes se dan la vuelta a lo que les decía, en el área, no sé, donde está el mango Manila, en Veracruz, pues ya todo ese mango está vendido desde marzo. Y apenas en junio
julio, ya viene ahorita el corte. Pero cuando lo celebraron el contrato no existían, estaba floreando el árbol. Pero en este momento ya existe. Entonces ya van a hacer su corte y se lo van a entregar a quién, pues al que lo compró desde esa fecha. Entonces por eso decíamos, un requisito de la cosa material es que la cosa existe en la naturaleza y decíamos, ¿qué significa que exista en la naturaleza? Que tiene entidad física, que la observamos, la palpamos a través de los sentidos, pero también se permite celebrar contratos sobre cosas que no existen porque no las puedo ver a través de los sentidos, no las identifico, pero con la condición de que puedan llegar a existir. Entonces, estos son los ejemplos que estamos viendo. Sin embargo, fíjense, la ley nos establece también que la herencia futura no puede ser materia de ningún contrato ni de ninguna relación jurídica. ¿Cuál es esa herencia futura? Miren, puede ser que alguno de ustedes en este momento, no sé, encuentra el testamento de su mamá o de su papá, o de su esposo o de su esposa. Y resulta que ahí dice que ustedes son los herederos. ¿Pero ya son herederos? No. Tienen una expectativa. ¿Cuándo van a ser herederos? Cuando la persona muera. Mientras no muera, no soy heredero, no tengo una expectativa de derecho. Y bueno, como ustedes ya lo verán después en sus sesiones, yo puedo encontrarme en este momento y saltar de gusto porque soy la heredera de mi mamá y ahí aparece en el testamento. Pero cuando ella muere, vamos a pensar, resulta que me doy cuenta que ¿qué creen? Que ¿cambió el testamento? Así es, que cambió el testamento. Y entonces, ahí ya no soy yo, sino es mi hermano. Entonces, ¿y qué pasa si aparecen otras personas que tengan derecho, que a lo mejor no aparecían en el testamento, pero que son hijos que tuvo antes, que nadie sabía y también tienen derecho a reclamar? No tienen derecho a reclamar. Cuando hay testamento no hay derecho a reclamar, porque nuestro sistema jurídico estamos bajo el régimen de libre testamentificación. Toda la República, toda la República Mexicana. Ahí sí, yo doy también sus sesiones aquí en la facultad y he de decirles, toda la República está uniformada en materia de sucesiones. No hay diferencia. Es decir, hay libre testamentificación. La persona hace su testamento y puede excluir a toda su familia y decir, pues se lo dejo al amante, para que me entiendan. Gracias, profesor. Y así se moleste toda la familia, como que al amante, etcétera. Ni modo. Lo que sucedió con la señora María Félix, si ustedes lo han visto, la señora María Félix, pues obviamente, bueno, no sé si estaba casada, no sé su vida al final, pero bueno, vamos a pensar, hizo su testamento, ¿y a quién dejó como heredero? A su asistente, y sus hermanos y sus sobrinos, porque pues su hijo, que era Enrique Álvarez Félix, había muerto antes, y no tuvo nietos, ni tuvo ninguna otra parentela de línea recta, y formalmente no tenía un esposo, aunque tenía una pareja. ¿Pero qué pasó? Que hizo el testamento y se lo deja a su asistente. Y los hermanos impugnaron el testamento y dijeron, no, ¿cómo es posible? Si esa herencia es para nosotros que somos sus hermanos, somos los parientes. No, ella hizo testamento. Y bajo el principio de la libre testamentificación, que significa las personas pueden hacer testamento cuando quieran, las veces que quieran, pero sobre todo pueden instituir como herederas a las personas que quieran, sean o no parientes, y excluir a todos sus parientes. Sí, su compañero. Sí, profesora, aquí retomando otra vez lo que nos explicaba, lo que nos explicaba acerca del objeto físico, aquí en el material que estaba yo leyendo,
y respecto a los sujetos, dice, la determinación de las partes involucradas no es indispensable para el nacimiento de una obligación. Y eso lo contrasto con lo que más adelante dice el autor Rafael Rojina, en el que dice que el sujeto activo y el sujeto pasivo pueden ser determinados o simplemente determinables en la obligación. A ver. Entonces, aquí ya es mi confusión, ¿no? Por un lado me dice... A ver, no. A ver, fíjese. Alto ahí. Para todos. Nosotros entendemos que tenemos que tener en una relación jurídica determinado. ¿Qué significa que esté determinado? Si yo le dije celebro el contrato de arrendamiento, usted y yo, están determinados el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero no todas las obligaciones. Fíjese usted, si yo en este momento digo, promuevo, lanzo una oferta, una declaración unilateral de voluntad, una promesa de recompensa. Entregaremos 2 millones de pesos a la persona que descubra una loción para evitar la caída del cabello y para que el cabello crezca. ¿Dónde está determinado el sujeto activo que va? ¿Dónde está? ¿No? Pero ¿cuándo se va a determinar? Pues cuando, si usted es químico, si usted es biólogo y dice, pues yo me intereso y voy a empezar a hacer todos mis mezclas químicas y todo, y mis pruebas y lo voy a someter y todo, y lo logro. Entonces usted viene con su frasco y me dice, aquí está, yo lo hice. Entonces ya está determinado. Pero cuando yo lancé la oferta, la declaración unilateral de voluntad de promesa de recompensa, no estaba determinado el sujeto activo que tenía derecho al 1,000,000 de pesos. Pero en el momento en que usted cumple con eso, ahora sí está determinado el activo y el pasivo. Yo le tengo que entregar el 1,000,000 de pesos. Y si no se lo entrego, usted me demanda y dice al señor juez, mire, señor juez, yo hice esto que me estaban pidiendo en esta promesa de recompensa, y entonces, ¿por qué no me lo va a pagar? Me lo tiene que pagar, porque yo cumplí. Entonces, sí hay casos en ciertas obligaciones en donde el sujeto activo o pasivo, sobre todo el activo, puede estar indeterminado. Pero en el momento en que se cumple con la condición o lo que se pidió en la oferta, en la declaración unilateral de voluntad, entonces ya surge la determinación del sujeto activo y del sujeto pasivo. ¿Sí? Ahora, sí, profesor, gracias. También decíamos, en el caso de que sea un sujeto activo plural, que pusimos el ejemplo, si su compañero, quien era Ordaz, que nos prestó el 1,000,000 de pesos, ¿qué pasa ahí? Si pactamos, si Ordaz nos prestó a usted y a mí el 1,000,000 de pesos y pactamos mancomunidad, ¿cuánto va a pagar usted y cuánto voy a pagar yo? Nada más dice pactamos mancomunidad. Pues cada uno tendrá que pagar, dice la ley, usted 500 y yo 500. Pero la ley permite que usted y yo nos pongamos de acuerdo, y qué tal que usted paga 800,000 y yo pago 200. Eso se permite. Eso es a lo que se está refiriendo cuando hace usted ese enlace entre lo que dice Rojina Villegas y lo que estaba usted diciendo anterior. Las partes pueden ser iguales, pero también es cierto que la ley permite que voluntariamente sean diferentes. Ok. Cuando estamos en mancomunidad pasiva o en mancomunidad activa. Ok, con esa condición. Sí, tiene que haber el pacto. Okay. Gracias, profesor. ¿Alguna duda más? Pues nada más para terminar. Entonces, eso del objeto. El objeto debe existir en la naturaleza y ya vimos con sus salvedades, pero además debe ser determinado o determinable. ¿Qué significa que está determinado el objeto? Bueno, pues que está individualizado, que sabemos qué es. Si yo le dije a su compañero, le rento un departamento, está identificado qué departamento. Porque si nada más dice, le rento un departamento y yo tengo 20 departamentos, digo, no es cierto, pero vamos a pensar, ¿cuál departamento es el que usted va
a ocupar si yo tengo 20 y no dice cuál? Entonces, el objeto se dice es determinado cuando está individualizado y sabemos cuál es. Pero también se permite que el objeto sea indeterminado, pero determinable. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con su compañero, bueno, que dice tío Gallo, pero que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Rafael Alcántara, profesora. Rafael. Bueno, entonces que Rafael me dice, ¿sabe qué? Que yo soy dueño de una cuadrilla de caballos, pura sangre, de los aztecas de carreras, que los tengo aquí en el hipódromo. Le vendo un caballo, me dice. ¿Cuánto vale el caballo? Me dice, 10 millones de pesos. Le digo, ¿está bien? Fíjense, firmamos el contrato. Su compañero Rafael me está vendiendo a Carmen un caballo que vale 10 millones de pesos y me dice que es pura sangre azteca de carrera. Pero no me dice cuál. Él tiene una cuadrilla de 20, pero me está vendiendo uno. ¿El contrato vale? Sí. El objeto está indeterminado, pero puede determinarse. Porque él tiene una cuadrilla, tiene varios. Es lo mismo que tuviese un lote de automóviles y me dice, le vendo un Sentra 2020 y tiene 6 2020. ¿Cuál me está vendiendo? No está identificado con número de placa, número de motor, no. Pero ¿se puede celebrar el contrato? Por supuesto que sí. Está indeterminado el objeto, pero puede ser determinado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que en el momento en que su compañero, Rafael, me dice, ¿sabe qué? Este caballo de nombre Lucero es el que le vendí, ya se individualizó el objeto. Y en el momento en que se individualiza, y fíjense lo importante de un contrato traslativo de dominio, en el momento en que se individualiza una cosa que forma parte de un contrato, opera lo que llamamos en derecho la teoría de los riesgos. Entonces, ese caballo que usted me vendió, lo tiene usted ahí en la cuadrilla, en los, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están los caballos? Bueno, ahí, en el hipódromo de la Ciudad de México. Y ya me dijo, ya me notificó, ya me dijo, es el caballo Lucero, el de usted. Y yo no voy a recogerlo. Ya tiene 10 días que me lo dijo, yo no voy a recogerlo. Y el caballo se muere. ¿Qué pasó? ¿Quién sufre la pérdida? ¿Usted o yo? Usted, no. Porque yo le puedo decir a Rafael, ¿sabe qué, Rafael? Pues a mí no me importa y usted me debe el caballo. ¿Y qué va a decir él? No. Yo ya le había dicho cuál era su caballo, usted no vino por él, ese es su problema. ¿Y qué cree? Se murió el caballo no porque estuviese enfermo, sino porque resulta que vino un temblor y se cayó el techo y lo mató. Y siguiendo la teoría de los riesgos, las cosas perecen para su dueño. Esa es la regla general. Entonces, ¿quién era el dueño del caballo? ¿Rafael o Carmen? Pues hasta que no se haya cumplido o cerrado el pago, pues sigo siendo yo el dueño, ¿no? No, soy yo. Yo no le he pagado, pero no he ido por él, pero ya celebramos el contrato y usted ya me dijo cuál es mi caballo. La que sufre la pérdida soy yo. Entonces el contrato hace la firma del contrato hace la diferencia independientemente. La firma del contrato, a ver, fíjese bien. La firma del contrato en los contratos traslativos de dominio genera la transmisión del dominio por solo efecto del contrato, aunque no se haya pagado el precio ni se haya entregado la cosa. Por eso no es correcto andar firmando contratos así nada más porque sí. Porque ese es el efecto. Entonces yo celebré un contrato de compraventa, usted me vendió el caballo, ya es mi caballo, sí, pero era indeterminado, entonces no hubo transmisión de dominio. ¿Cuándo se dio la transmisión del dominio? Cuando usted me dijo, el caballo que es el de usted es el Lucero y ese es el suyo. Entonces ahí se dio la transmisión del dominio. Y si después el caballo se muere, usted me dice, págueme los 10 millones de pesos. Yo digo, no, pues en tribunales voy a perder el asunto. El juez me va a condenar, páguele los 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque va a operar la teoría de los riesgos y aplicando el principio de la teoría de los riesgos, las cosas perecen para su dueño. Sí, Muñoz Ramírez, y con eso terminamos. Sí, profesora, muchas gracias.
Profesora, ¿y qué pasa cuando los contratos son verbales? Aún así, en los contratos, miren, si el contrato se dio verbal, y yo vuelvo a lo mismo que dijimos la clase pasada, en derecho todo está sujeto a prueba. Si yo tengo el medio de prueba para acreditar que, si bien es cierto, no firmamos ningún documento, pero el contrato se dio, se perfeccionó, se hubo el consentimiento que vamos a ver la próxima clase, entonces, lástima. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hubo transmisión del dominio y, por lo tanto, tengo que tener medios de prueba. ¿Qué pruebas? La confesional, la testimonial, mensajes, correos electrónicos, todo lo que ustedes tengan para lograr demostrar que el contrato se celebró. En derecho es así, porque hay ocasiones, efectivamente, como bien lo dice usted, en donde efectivamente, y díganme si no cuántas veces, imagínense que a su compañero Villegas yo le presté el $1,000,000 porque confiaba en él. Y no me dio ni recibo. Y no celebramos nada. Y nadie se enteró y nadie sabe. Y cuando yo voy y le cobro, me dice, pues no, yo no le pago porque no. A ver, demuéstremelo. Y yo voy al tribunal y ¿qué le voy a decir al señor? Pues le presté, pero no tengo que probar. Me dijo, ¿a qué viene aquí? ¿A qué viene? ¿Va a perder el juicio? Para llegar ahí, tengo que tener prueba. Y es ahí donde viene lo que les decía yo en la clase pasada, la frustración, porque las cosas sucedieron, porque yo confié en las personas, pero resulta que las demás personas abusan de esa confianza y entonces no cumplen sus obligaciones. En el mundo que debe de ser es que cada uno de ustedes y yo y todos debemos de cumplir nuestras obligaciones, todas a las que nos comprometamos, todas, sin que nadie nos reclame, nos pida, nos exija. Tenemos que cumplirlas voluntariamente. Pero ese es el mundo del deber ser. ¿Qué pasa en el ser, en la realidad? Que las personas no son así, muchas. Y entonces, ¿qué sucede? Que incumplen esos deberes y bueno, pues por eso se llena de tribunales y por eso a veces una persona frustrada de que, no, yo te ayudé, te apoyé y todo, y ahora dices que no, pues saca una pistola y ya saben lo que hace. ¿No? Bueno. Gracias. Muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana. Sí. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, que tengan buen Gracias. día todos. Hasta Gracias, hasta mañana. Bien, gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Profesora, Gracias, me podría decir, es que yo no le entendí cómo es que voy a entrar a la plataforma para ver el material que usted va a compartir. Miren, en el correo que les enviaron, les mandaron un link. Ustedes le aplican ahí el link y creo que entran, lo que pasa es que no sé cómo entran ustedes como alumnos. Entonces, si no ha podido entrar, yo creo que puede comunicarse a la coordinación y ya ellos le van dando paso por paso cómo va a entrar. Porque yo ahí sí no sé cómo entran los alumnos. Entro como profesor, pero no sé cómo entran los alumnos. Profesora, si quiere, ¿te puedo ayudar? Si me permite compartir pantalla. Sí. Profesora, tengo una duda. ¿Yo puedo ingresar a la plataforma? Soy de educación a distancia y tengo mi curso de obligación en mi primer ejercicio. ¿Qué lo tengo realizado? ¿Lo tengo que editar para volverlo a hacer? Pues yo creo que sí. Sí, porque en este grupo es solamente, o sea, es diferente, tiene que subirlo. Ok. Sí. Bueno, en la página de educación a distancia, entramos en derecho, luego en la página de educación a distancia, seleccionamos el plan, que está en el 2125, y bueno, nos va a pedir la contraseña, ingresamos a obligaciones,
y ya nos aparecen aquí las unidades. Viene la unidad 1, viene el material para consulta, que es la educación jurídica, que es el PDF, y deber y jurídico y obligación es la actividad que nos piden realizar. Aquí la tenemos que subir. Bueno, como yo ya la había subido, le pongo editar envío o subir actividad, y a partir de aquí seleccionamos el archivo, lo buscamos en nuestra unidad y ya subimos nuestra actividad. Y igual en las siguientes unidades es lo mismo. Me regreso a la unidad 2 y también viene igual el PDF de la información de la unidad. Y aquí está, modalidades de la obligación, lo puedo descargar. Y modalidades de las obligaciones es la actividad. ¿Para SUA es igual? Sí, sí, es que es la misma plataforma la que están implementando para escolarizados, SUA y a distancia. Así es. O sea, los tres pueden entrar. Ahí están ustedes, ahí ven ustedes la información de la unidad completa, como un resumen para que me entiendan. Para los que no han entrado. Entonces, ustedes estudian ahí los temas realizados ya por ciertos asesores, y entonces ya firman el conocimiento de esa unidad con las actividades que aparecen que les está diciendo su compañera, efectivamente. Y cuando abrimos el PDF y ahí viene toda la información que nos está proporcionando la profesora. Así es. Ahí está. Voy a buscarlo, gracias. Sí. Y les sirve para estudio, o sea, vamos a decir que ya está como resumido para que ustedes puedan estudiar en el examen, para el examen extraordinario. Nada más que, por ejemplo, yo estoy poniendo énfasis en determinados temas, y de lo que estamos viendo es de donde vamos a sacar el examen, que ya se está realizando, ya estará listo para mañana. ¿Me explico? Sí, entonces la sugerencia es que pongamos más énfasis en lo que nos está dando, ¿no? Sí, que lean todo eso. Y obviamente los temas que estamos trabajando son realmente los más importantes. Lo que me interesa que aterricen. Ok, gracias. Porque teniendo esos conocimientos mínimos es como aprenden la materia. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, que tengan bonito día. Yo no tengo un grupo de WhatsApp.